¿Tú sabes lo que está pasando en Ucrania? Seguramente ya escuchaste del conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, y en el que está involucrado prácticamente todo el mundo. Ahorita voy a intentar explicártelo de la forma más sencilla. Hace 30 años, en 1991, se disuelve la Unión Soviética, y varios de sus territorios se convierten en repúblicas independientes. Por lo tanto, Rusia pierde influencia sobre ellos. Ucrania fue uno de estos. Como vemos en esta foto, geográficamente están pegaditos Ucrania y Rusia. En el 2008, Ucrania y Georgia recibieron la invitación para sumarse a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. En realidad, la OTAN no es más que una alianza militar conformada por países de Europa y de Norteamérica, o en otras palabras del mundo occidental, liderada principalmente por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. En total son 30 países. Sumado a la invitación a la OTAN, Ucrania también empezó a tener un fuerte acercamiento para integrarse a la Unión Europea. En el 2013, este acercamiento empezó a tener una mayor fuerza. Por lo tanto, Vladimir Putin se reunió con el presidente de Ucrania en ese entonces, Viktor Yanukovych, y lo convenció de suspender el acuerdo de asociación que estaba a punto de firmar con la Unión Europea. Pongamos una pausa aquí. Ucrania es el segundo país más grande de Europa, y también es frontera con Rusia. Putin no quiere que Ucrania ingrese a la OTAN ni tampoco a la Unión Europea porque para él eso representa una constante amenaza para la seguridad rusa. Después de la Guerra Fría, se dice que vivimos en un mundo donde las relaciones internacionales eran totalmente unipolares, es decir, que en el orden mundial solo existía un líder único e indiscutible, Estados Unidos. La realidad es que en los últimos años, esto poco a poco ha dejado de ser así. Y por supuesto que para la política exterior de Rusia, el poder mundial ya no es unipolar. Más bien, se transita a un nuevo modelo multipolar, en donde existen varios líderes y Rusia es uno de ellos. Ahora imagínate lo que implica para Rusia no solo perder la soberanía e influencia que tienen sobre Ucrania, sino que también que ese país con el que comparten frontera forme parte de una alianza militar liderada por sus competidores, la OTAN. Ahora sí, regresando a donde estábamos. Después de que Viktor Yanukovych, el presidente de Ucrania, aceptara la petición de Putin de rechazar el ingreso de Ucrania a la OTAN, entre 2013 y 2014 se generó un caos en Ucrania con una serie de manifestaciones fuertísimas conocidas como el Euromaidán o la Revolución de la Dignidad, que provocaron más de 100 muertes. Con todo ese relajo, en 2014 Rusia aprovechó para invadir la península de Crimea, ubicada en el sur de Ucrania, haciendo un referéndum para convertir el territorio en ruso. Oficialmente no hubo guerra por ese territorio, pero la comunidad internacional considera esa apropiación como ilegal. Y es que la península es vital para los rusos, porque así aumentan su dominio sobre el Mar Negro. Este mar, aunque es pequeño, geopolíticamente es muy importante, porque está totalmente plagado de ductos energéticos y conecta además a Asia con Europa. Obviamente Europa impone sanciones económicas a Rusia y le exige que devuelva Crimea. Putin ha dicho que eso nunca va a suceder. Además, esta invasión también fue benéfica para Rusia porque en la región de Donbass, al este de Ucrania, la población empezó a exigir pertenecer también a Rusia. Incluso algunos grupos separatistas se empiezan a levantar y Rusia los empieza a apoyar enviando armas a las regiones de Donetsk y Lugansk. Y así empieza una guerra, y es conocida como la Guerra del Donbass, y según estimaciones de la ONU, han muerto miles y miles de personas. El actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante la incertidumbre y ya harto de las guerras, solicitó acelerar el ingreso de la OTAN a Ucrania. En agosto de 2021, 46 estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firman en Kiev la plataforma de Crimea, en la que Occidente exige a Rusia la devolución de la península a Ucrania. Rusia se niega rotundamente y empieza a desplegar miles de soldados a su frontera con Ucrania y envía tanques a su país hermano, Bielorrusia. Muchos creen que Rusia invadirá próximamente a Ucrania y que en ese caso la OTAN lo tomaría personal, imponiendo sanciones económicas brutales a Rusia y el traslado de fuerzas de apoyo a Europa del Este. Sin embargo, en los últimos días afortunadamente Rusia ha regresado algunas de sus tropas a sus cuarteles, lo que calma un poco las aguas.